Buen día a todos ustedes. Pues damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos un domingo más, a pesar de que pues, es a través de este medio, pero vemos la buena voluntad de Dios que nos permite tener los medios para poder transmitir su palabra. Y quisiera pedirles me acompañaran haciendo una oración para pedir la ayuda de Dios en esta enseñanza. Señor, reconocemos nuestra incapacidad como seres humanos. Sabemos, Señor, que estamos limitados y que necesitamos de tu ayuda. Nos hemos esforzado, Señor, en el estudio de la palabra, estudiándola, porque el anhelo de nuestro corazón, Señor, es poder compartir un mensaje que esté basado, fundamentado en tu palabra. Rogamos de tu ayuda para poder exponer tu palabra de tal manera, Señor, que cada uno de nosotros terminemos bendecidos con la exposición de tu palabra. Esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, el tema del día de hoy es acerca de la verdad que libera. Es la continuación de lo que hemos venido estado estudiando del libro de Juan en el capítulo 8. Ya llevamos un buen ratito estudiando el libro de Juan y pues, nos resta todavía más por estudiar. Hay muchas cosas bastante enriquecedoras, muy interesantes. Cada vez que empezamos a estudiar un versículo, nos damos cuenta de la profundidad de lo que está escrito en el libro de Juan. Es un libro que pareciera ser un tanto sencillo de comprender, pero realmente hay muchas palabras que hay que estudiarlas para poder tener una comprensión muy clara de lo que nos quiere decir. Bueno, el día de hoy los pasajes que estaremos estudiando es el versículo 30 al versículo 32 del capítulo 8 del libro de Juan. Y comienza diciendo de esta manera estos versículos: hablando Jesús de estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No era la primera vez que una multitud de personas creía en Jesús. Estaban maravillados con su mensaje, estaban asombrados de ver sus milagros, la sabiduría con la que él enseñaba. Estaban impactados con la palabra de autoridad de Cristo. Conforme avanzaba su ministerio, cada vez más multitudes le seguían y creían en él. El reciente mensaje que había dado Jesús era acerca de que él podía y quería saciar la sed de las personas. Esa sed de paz, esa sed de gozo, esa sed de esperanza, esa sed de salvación, esa sed de libertad. Seguido al mensaje de que Jesús podía saciar la sed de ellos, les hizo saber que Él era la luz del mundo y quien le siguiera nunca andaría en tinieblas. Habían pasado alrededor de 400 años de oscuridad, siendo conquistados por diferentes naciones, 400 años de silencio, sin que la voz de Dios se escuchara por medio de sus profetas. Vivían en la penumbra, vivían en la oscuridad, en tinieblas. Durante este tiempo grupos religiosos se levantaban tomando fuerza, pero ninguno de ellos era la luz de Dios. Las personas estaban asombradas por su palabra, estaban maravillados por sus milagros, emocionadas y motivadas para seguirle. Incluso el día que alimentó a miles de personas con unos pocos peces y unos pocos panes, ellos pretendían tomar a Jesucristo por la fuerza para hacerlo rey. Pero no estaban dispuestos a vivir su palabra. Y podemos leer en las Escrituras que muchos de los que fueron sus discípulos, al considerar que era dura su palabra, lo dejaron de seguir.
Y vemos un contraste. Estaban emocionados, estaban maravillados, estaban asombrados, se sentían motivados, pero por otra parte escuchaban que la palabra era dura. Y muchos, lamentablemente, de sus discípulos no siguieron más con él. También vemos otro pasaje donde al poco tiempo de haber iniciado Jesús su ministerio, un grupo de personas también había creído en él, pero su fe no era genuina, no era una fe salvadora. Tanto así que Jesús, conociendo las intenciones de su corazón y sus pensamientos más ocultos de este grupo de creyentes, Jesús no se fiaba de ellos. Esto lo podemos nosotros encontrar en Juan capítulo 2, del versículo 23 en adelante. Y dice de la siguiente manera: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Vivimos en una sociedad aparentemente religiosa, que asegura que su fe está fundamentada en las doctrinas de Cristo. Dicen creer en Jesús, pero es una fe mental, es una fe que es de labios hacia afuera, una fe que no está teniendo impacto en sus vidas. Personas que dicen, qué bonito estuvo el mensaje. Personas que al saber que Jesús les puede ayudar con los problemas en su vida, que les puede ayudar a restaurar su familia, que les puede ayudar a restaurar su salud, se sienten motivados a buscarle. Quieren las bendiciones, quieren los milagros, pero no están dispuestos a ser dirigidos y gobernados por Jesús. Continúa diciendo el versículo 31 del capítulo 8 que estamos estudiando: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Vemos un grupo de personas las cuales Jesús los identifica y ve que tienen una fe puesta en él. A través de las Escrituras entendemos el enorme interés de Dios por la salvación de nuestras almas. Y las Escrituras son muy claras y dicen que Dios no quiere la muerte del que muere, sino que cada uno de nosotros nos arrepintamos, depositemos nuestra confianza en Él. Y vemos en este pasaje la acción de amor de Jesús para aquellas personas que habían creído en Él, enseñándoles las implicaciones de su fe. ¿Qué es lo que le sigue después de haber creído en Él? Este es principalmente un mensaje para aquellos que creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador de nuestros pecados. Para aquellos que se han convencido de que las palabras de Jesús son verdad. Este mensaje es también para ti, amada persona que nos escuchas, y que te ha sido revelado que Jesús es el pan de vida, que alimenta el alma, el agua de vida que sacia tu sed, la luz del mundo que alumbra en la oscuridad, el único que murió en la cruz por nuestros pecados para cargar en él la culpa de ellos y darnos salvación. Este también es un mensaje para aquellos que recientemente han rendido sus vidas a Cristo y desean permanecer haciendo su voluntad. También es un recordatorio para todos aquellos que llevan tiempo caminando en la fe en Cristo Jesús. Y dice de la siguiente manera el versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y vemos un aspecto importante que tiene que acompañar a la fe de aquellos que creen en Jesús, y es la permanencia en la palabra de Cristo. Permanecer en su palabra es hacer de ella la norma de nuestra vida.
No se puede ser discípulo de Jesús si su palabra no es el código de conducta de nuestra vida, la base de nuestra fe. La naturaleza del verdadero discípulo consiste en la obediencia continua a su palabra. De tal manera que no tiene que ver solamente con iniciar el camino, sino permanecer en él, continuar en él. Algunos inician el camino y en el trayecto llegan a desanimarse por diferentes razones. Necesitan poner su confianza en Cristo, necesitan poner su fe en Él. Dice la Escritura que Él es el autor y consumador de la fe. En Él podemos depositar nuestra confianza. Pero es necesario que estudiemos la Escritura, que la conozcamos, que la aprendamos, que la memoricemos, porque no se puede practicar, no se puede obedecer algo de lo que no se tiene conocimiento. La Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos. Muchas personas tenemos al menos un ejemplar en nuestras casas. Algunos la tienen como un amuleto, otros como parte de la colección de sus libros y novelas, como un ornamento. Otros la tienen arrumbada, olvidada, polveándose. En la actualidad hasta podemos tener una aplicación en nuestros dispositivos móviles, de tal manera que ya no tenemos que andar trayendo físicamente el libro, la Biblia. Ahora podemos en cualquier lugar, en cualquier momento, cargar nuestro celular y podemos estar leyendo constantemente la Biblia. Hoy es muy sencillo tener acceso a las Escrituras. Dice un pasaje en la Escritura, en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Pedro se refiere a ellas de la siguiente manera en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La lámpara o la antorcha, ambas son herramientas muy útiles para que nosotros podamos movernos en la oscuridad. Imaginémonos que nos encontramos inesperadamente en oscuridad, donde no hay luz. Imagínate que no tenemos a la mano una lámpara o una antorcha, o hoy en día el dispositivo móvil que tiene también una lámpara, o que la batería se haya agotado de este celular. ¿Qué hacemos? Muy seguramente si necesitamos movernos, no nos daremos cuenta en qué estaremos tropezando. Imagínate que somos muy previsores y que tenemos una lámpara o una antorcha o nuestro celular con la batería cargada y la aplicación de la lámpara, pero que no sepamos usarlos. ¿Están las herramientas? ¿Son funcionales? Pero si no sabemos usarlas, no nos va a aprovechar tenerlas. Seguiremos moviéndonos en la oscuridad. Peor sería que nosotros tuviéramos la herramienta, que supiéramos usarla, pero que nos neguemos a usarla y que prefiramos nosotros movernos en la oscuridad. ¿No es acaso esto insensato? Tener las herramientas que están funcionando y no quererlas usar. Querer seguir nosotros en la oscuridad. Quien camina en la oscuridad sin la ayuda de la luz tropezará, caerá, se lastimará. Todas las personas que viven sin el conocimiento de la verdad, sin el conocimiento de Jesucristo,
viven en oscuridad. No saben en qué tropiezan, terminan muy lastimados, terminan muy heridos y viven muertos en vida. La palabra de Dios debe permanecer en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestro intelecto. Pero no solo eso, también debemos someternos al señorío de Cristo, someternos a su palabra, vivir conforme a ella. Solo quienes se someten al señorío de Cristo y le obedecen son sus verdaderos discípulos. Los verdaderos discípulos son guiados por la palabra. Y continúa diciendo este pasaje en el versículo 32, y conoceréis la verdad. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? ¿De qué conocimiento está hablando y de qué verdad? Conoceréis la verdad. Conoceréis viene de la palabra griega ginosco, que sugiere frecuentemente origen o progreso en conocimiento. Verdad proviene de la palabra griega aletheia, que quiere decir la verdad acerca de Dios, o Dios cuya existencia es una realidad. Este conocimiento de la verdad de Dios no se obtiene por una mera actividad intelectual, sino por la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros, hombres y mujeres, somos terrenales y con dificultad podemos comprender algunas cosas que son de este mundo. Aún los más estudiados, egresados de las mejores universidades, están extremadamente limitados en cuanto a su capacidad intelectual. No existe una sola persona en este mundo que tenga todo el conocimiento de todas las cosas. A veces cuando somos jóvenes, algunos que tenemos la oportunidad de avanzar en nuestros estudios, no sé, estudiar la universidad, algunos maestría, algunos un doctorado o postdoctorado, llega a haber momentos en que uno se siente orgulloso de lo que está haciendo y a veces uno también pierde el piso y cree que uno sabe muchas cosas, pero qué más alejado de la realidad. Hubo un hombre cuyos aportes en la ciencia han sido muy útiles hasta nuestros días. Su nombre es Isaac Newton. Fue un científico muy conocido por sus útiles contribuciones a la ciencia y una de sus frases era: lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es el océano. Vemos un hombre estudiado que estaba consciente de su humanidad, consciente de que tenemos una capacidad intelectual limitada y que es abismal la cantidad de cosas que desconocemos. No es sabio pretender conocer todas las cosas porque nos es imposible como personas, por cuanto nuestra naturaleza es terrenal. Estamos limitados en cuanto al conocimiento y entendimiento de las cosas de este mundo. En el versículo 23 de este capítulo que estamos estudiando, Jesús le dijo a los judíos: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Yo no sé cuántos de nosotros estamos conscientes de esa diferencia. Vivimos en un mundo que, si lo comparamos en el universo con otras estrellas, con el mismo Sol o con otros planetas, es tan pequeñito, pareciera ser tan insignificante,
y dentro de él habemos personas. Personas que a veces nos volvemos muy soberbias. Personas que menospreciamos a los demás. Y no nos damos cuenta que somos terrenales. Y no consideramos a Dios en nuestras vidas. Dios es por encima de nosotros. Él está en los cielos, nosotros en la tierra. Y Jesús, ayudándole a los judíos a que se dieran cuenta de esta realidad. Date cuenta dónde estás tú. Date cuenta que tú eres terrenal, que no eres celestial. Y en Juan capítulo 3, versículo 10 a versículo 12, Nicodemo se encontró con Jesús. Y Jesús le dijo a Nicodemo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nicodemo era un hombre respetado, era un hombre conocido, considerado como uno de los maestros de Israel, un principal entre los judíos, un hombre culto, un hombre estudiado, un hombre con un vasto conocimiento en la ley de Dios. Sin embargo, también estaba limitado, porque era terrenal y cosas terrenales eran las que él pensaba. Sin embargo, le era difícil creer las palabras de Jesús. Y si no creía las cosas terrenales de las que estaba hablando Jesús, mucho más difícil e imposible le sería comprender las celestiales. Quiero invitarte a abrir un pasaje más en las Escrituras que se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículos 8 y 9. Y quiero leerlo en la traducción en lenguaje actual. Dice de la siguiente manera: Dios dijo: yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. No hay ningún ser vivo en la tierra que por naturaleza pueda conocer el pensamiento de Dios, ni conocer el porqué de sus obras. Pretender obtener el conocimiento de la verdad a través de medios intelectuales es un ejercicio infructuoso, es insensato. El conocimiento de la verdad de Dios no se obtiene ni en la mejor de las escuelas de este mundo, ni con todo el oro del mundo se puede pagar. Es una obra totalmente divina, que solo es revelada por su Espíritu Santo. Es una de las bendiciones que acompaña al verdadero discípulo, aquel que ha creído en la palabra de Cristo, aquel que se ha sometido a su señorío, aquel que ha establecido como norma de vida la palabra de Dios. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13, dice la Escritura: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas
que habrán de venir. De tal manera que nosotros podemos descansar en Dios, confiar en que Él nos puede revelar todas aquellas cosas que no entendemos. De repente pudiéramos abrir las Escrituras y pudiera no quedarnos claro un pasaje y de repente tenemos esa ansiedad de querer saber qué significa, y tenemos la promesa de Dios, que aquellos que han creído, que aquellos que han depositado su fe, que aquellos que han adoptado su palabra como norma de vida, Él enviará a su Espíritu Santo a vivir en nosotros, y su Espíritu Santo va a ser quien nos estará enseñando su palabra de vida. Por último, dice la segunda parte del versículo 32, y la verdad os hará libres. Este pasaje está afirmando que no somos libres, que somos esclavos de nuestras pasiones, de un sistema inmoral de nuestra sociedad, y que lo único que nos puede hacer verdaderamente libres es la palabra de verdad de Cristo. Quizás hoy muchos estaremos convencidos de que somos libres porque el día de hoy no somos esclavos de nadie, porque el día de hoy no estamos encerrados en una prisión, y ese es nuestro concepto de libertad, porque piensas que puedes ir a donde quieras, porque piensas que puedes hacer lo que te plazca, porque puedes adoptar cualquier ideología que se acomode a tu conveniente forma de pensar, de tal manera que te convences que eres una persona libre, pero no te das cuenta y no quieres reconocer que eres esclavo del pecado. En esencia, todos los hombres y mujeres somos esclavos de algo o de alguien. Y somos esclavos de todo aquello que dejamos que moldee nuestra conducta. Hay personas que quieren formar parte de un círculo social, por lo que se sienten obligados a adoptar las normas de conductas de dicho círculo. Adoptan formas específicas del lenguaje, de la vestimenta, de gustos, de ideologías. Creen ser libres, pero cada uno de ellos son esclavos los unos de los otros. Hay personas que para no ser rechazadas o discriminadas se someten a estilos de vida de su entorno. Abandonan sus ideales, abandonan sus creencias, abandonan su fe para no ser rechazados. Hay quienes dicen y aseguran no estar sometidos a nadie, pero son gobernados por sus pasiones. La moral de la sociedad en la que vivimos está construida en la falsedad, en la iniquidad, en la inmoralidad. Y una de sus frases favoritas es: todo mundo lo hace. Y como todo mundo lo hace, también las demás personas hacen lo que los demás practican. Y como creen que todo el mundo hace cosas malas, empiezan a normalizar la maldad. Todo el mundo dice mentiras, todo el mundo dice malas palabras, todos buscan su propio beneficio y van por la vida justificando la maldad. Incluso se atreven a establecer niveles de maldad. Algunos dicen que dijeron una mentira blanca y creen que porque es una mentira blanca, entonces es una mentirita. Y si es de otro color, entonces ya es de otro nivel. Hay quienes públicamente afirman que sí roban,
pero roban poquito. O sea, no está malo siempre y cuando sea que robes poquito. Como la gran mayoría habla en doble sentido o malas palabras, se vuelve aceptable en nuestra sociedad hablar de esa manera. Les divierte, se aplauden, se elogian por su forma de hablar. Dice Romanos en el capítulo 6, verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Otra traducción, la traducción viviente, dice de la siguiente manera: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Para muchos es difícil reconocer ser esclavos. A muchos no nos gusta escucharlo, que la palabra venga a nuestras vidas y sea clara con nosotros y nos demuestre nuestra esclavitud a nuestros pecados. Pero si nosotros no reconocemos esa esclavitud, si nosotros no somos sencillos, si nosotros no somos humildes, si nosotros no recibimos la palabra, vamos a quedar en ese estado espiritual, engañados, confundidos, siguiendo lastimándonos a nosotros mismos, a otras personas, por ser unas personas soberbias, por ser unas personas orgullosas. Cuando todavía era un niño, tuve la oportunidad de asistir a una iglesia y también tuve la oportunidad de estar en la escuela dominical por un tiempo. Y recuerdo un canto que decía de la siguiente manera: dos caminos hay en tu vida, pero son muy diferentes, porque uno lleva a la vida y el otro lleva a la muerte. ¿Cuál de los dos vas a elegir? Y se me quedó tan grabado que al día de hoy recuerdo este canto y medito en él. Y frecuentemente se nos presenta esas decisiones. ¿Qué camino vas a elegir? ¿El camino de la vida o el camino de la muerte? Si no estamos en el camino de la vida, entonces nosotros nos encontramos en el camino de la muerte. Si aún no crees en Jesús y no quieres someterte a su señorío, adoptando como norma de conducta su palabra, permaneciendo en ella, estás en el camino de la muerte, que es la separación eterna, alejado de la gloriosa presencia de Dios. Les invito a abrir un pasaje más en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16 a versículo 19. Recientemente Jesús había iniciado su ministerio. Después de haber estado en el desierto 40 días, 40 noches, sin haber comido, sin haber bebido, después de haber sido tentado, y llegó Jesús al templo tomando un libro y dice de la siguiente manera: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre,
y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo consideras tu estado espiritual? Vemos aquí las palabras de Jesús, lleno del Espíritu Santo, dando un mensaje para cada uno de nosotros. ¿Estás quebrantado en tu corazón? ¿Las situaciones que has vivido te han llevado a ese quebrantamiento? ¿Estás pasando por momentos angustiosos, momentos difíciles, muchos de ellos provocados por tus malas decisiones, por los pecados que has cometido? Jesús dice que vino a sanar a esos corazones quebrantados. ¿Te sientes cautivo? ¿Te sientes aprisionado? ¿Te sientes esclavo de tus pasiones, de tus pecados? En Cristo podemos tener la libertad de esos pecados, de esas adicciones. Y también dice que vino a dar vista a los ciegos. No solamente a los ciegos físicamente, también a aquellos que no podemos ver con claridad nuestra realidad, aquellos que no podemos ver nuestro estado espiritual. Y Él quiere abrir nuestros ojos. Y Él quiere mostrarnos la necesidad que tenemos de Él. Quiere llenarnos, quiere saciarnos. A poner en libertad a los oprimidos. Y nuevamente vemos el deseo de Dios, el amor por cada uno de nosotros, que quiere darnos libertad. La verdad que libera es Cristo. Él es la palabra encarnada de verdad. En Él somos liberados de la culpa, de la carga y del dominio del pecado. Nos hace libres para amar, nos hace libres para hacer el bien, nos libera de la opresión de querer formar parte de la actual sociedad inmoral. Y hoy quiero invitarte a que busques a Jesús. Vivimos en una sociedad tan abrumadora, llena de filosofías huecas, vanas, muchos pretendiendo hablar de una verdad que no transforma sus vidas, que no impacta sus vidas. Vemos una sociedad que habla de evolución, una evolución falsa. Personas que en lugar de mejorar su vida espiritual cada vez se van hundiendo más, viviendo mentiras. Y Jesús, independientemente de las circunstancias, de los tiempos, de cómo se encuentre de perdida la sociedad, Él está dispuesto a traernos libertad a cada uno de los que estemos dispuestos a creer en Él, a cada uno de los que estemos dispuestos a obedecer permanentemente su palabra. Y la invitación es a que te acerques a Jesús si no lo has hecho. La invitación es a que le conozcas, a que escudriñes la palabra, a que veas esa esperanza que Él nos ofrece, para que puedas comprender la libertad y para que puedas recibir esa libertad que Él nos quiere dar. Este es el mensaje que quería compartir con ustedes. Deseo de verdad que
que bendiga sus vidas y pido me acompañen en hacer una oración. Nuevamente, Señor, te agradecemos que cada domingo tú, Señor, vienes a hablarnos con tu palabra, alumbrar nuestro entendimiento. De verdad, Señor, que aún nos hace falta entender muchas cosas que están escritas en tu palabra. Y necesitamos, Señor, de la influencia de tu Espíritu Santo para seguirlas entendiendo. Señor, tú nos has enseñado el día de hoy que cada persona que vive en esta sociedad inmoral está, Señor, muerta en sus delitos y pecados. Señor, necesitamos que nuestro entendimiento sea abierto para que podamos comprender la realidad de nuestro estado espiritual. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. Abre nuestros ojos, revélanos lo que hay en nuestro corazón. Ayúdanos a ser sencillos, ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a reconocer aquellas cosas que tú nos muestres. Ayúdanos a corregir nuestro camino. Ayúdanos, Señor, a adoptar como norma de conducta tu palabra. Ayúdanos a permanecer confiando en ti, Señor, sin importar cuáles sean las circunstancias, sin importar qué tan oscuro sea la vida en esta sociedad. Rogamos de tu gracia, Señor. Rogamos de tu ayuda. Rogamos que sigas, Señor, dando libertad a los cautivos. Que sigas, Señor, liberando al oprimido. Que sigas dando vista a los ciegos. Señor, sin ti no somos nada. Necesitamos que vengas a gobernar nuestras vidas. Anhelamos que vengas a transformar nuestro pensamiento, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta palabra y pedimos que bendigas a cada una de las personas que han dispuesto de su tiempo para escucharla. Bendícelos, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.